Gracias, gracias Adelia María Bastidas por esas noticias. Las 8:16 continuamos y también se integra mi compañero Milton Pérez. ¿Qué tal, Milton? Muy buenos días. Hola, Vero, amigos, buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy es un día importante en el tema deportivo porque hoy es el sorteo del Mundial. Hoy nos vamos a enterar con quién juega la selección ecuatoriana en noviembre en Qatar. No es menor porque, claro, hay mucha especulación que viene España, que Portugal, que Senegal. Bueno, hoy vamos a saber a las 11 de la mañana con quién jugamos. Pero el país tiene que atender temas urgentes y está con nosotros el flamante ministro del Interior, general Patricio Carrillo. General, gracias por acompañarnos. Buenos días. Empieza una tarea muy complicada. Leíamos hace un momento una encuesta ciudadana y el principal problema de la ciudadanía, la principal preocupación es la delincuencia. 37% según esta encuesta, por sobre el resto de problemas que tenemos los ecuatorianos, es la principal preocupación, la seguridad. Y usted viene en este momento muy delicado con índices alarmantes de la situación de inseguridad en el país. Buen día. Buenos días, Milton. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en esta mañana. Sí, efectivamente, la inseguridad se ha convertido ahora en la primera demanda ciudadana y justamente ante esta demanda, con la sensibilidad del gobierno nacional, se busca dar un giro, digamos, a la gestión que se estaba realizando desde el Ministerio de Gobierno, que estaba más focalizada a los temas de la gobernabilidad, de la gobernanza, pero la policía estaba respondiendo desde la institucionalidad a todos estos efectos. El pedido que me ha hecho el presidente es que lidere este proceso de creación del ministerio especializado para, desde la institucionalidad de la policía, coordinar y articular con todos los actores y con todas las instituciones del Estado. Ese es el reto, crear realmente una política pública del Estado, hacer de la inseguridad una razón de Estado y no una razón de policía, no una razón de personas que lideren una u otra institución. Entonces, ahora mi trabajo es justamente cambiar esta visión que tenemos como ciudadanos y de muchas autoridades de sentirse aisladas. El mismo COSEPE, el COSEPE tiene un triángulo de gestión, que es la política de defensa y soberanía, la gestión de riesgos y la gestión de seguridad pública, pero ha dejado por un lado a todo el sistema de justicia, a todo el sistema de rehabilitación social, a la participación de los municipios, a la participación de la empresa privada, y el impacto de la empresa privada es fuerte en temas de seguridad, al sistema educativo, al sistema bancario, al sistema financiero. A todos estos ha dejado por un lado. Ahora nos corresponde a nosotros articularnos y esa es la invitación que agradezco también, me dan la oportunidad para hacerlo. Visitaré la Asociación de Municipalidades, visitaré el CONGOPE, visitaré a todos los actores sociales que puedan, porque esta es una responsabilidad de todos. Mientras más resilientes seamos y mientras más capacidad de adaptabilidad tengamos a estas nuevas dinámicas y a estos nuevos fenómenos, nos permitirá salir más rápido. A ver, vamos hablando un poco de esta articulación que usted busca y este llamado a... Creo que con unidad las cosas se combaten mejor, sobre todo estos males que tenemos. Los municipios, ¿qué pueden hacer los municipios? Hablamos de, por ejemplo, Guayaquil, que es sin duda el cantón más conflictivo del país. Cintia Viteri ha dicho, les he entregado carros, les pongo gasolina a los vehículos y no se ven los resultados. Pero ¿qué más pueden hacer los municipios? Esa colaboración está bien, pero dentro de sus funciones, ¿cómo aportar desde los GATS para la seguridad? Mire, el rol de los municipios es fundamental para la prevención, no solamente para la prevención situacional ambiental que tiene que ver con reducir oportunidades, iluminando las calles, iluminando los parques, generando mayor señalética, mejorando la tecnología al servicio de los ciudadanos, haciendo un smart city, digamos, de nuestras ciudades, transformando la cultura de la gente, evitando el ocio de los muchachos, preocupándonos por aquellos grupos vulnerables, rompiendo las inequidades en los barrios. Aquí hay mucho que hacer, pero todas las instituciones municipales deberían también elevar el estándar de desempeño. Por ejemplo, el tema del anonimato en los vehículos que circulan sin placas. Muchos de esos vehículos circulan sin placas porque el municipio no tiene capacidad para entregar físicamente ese elemento. Eso mismo, claro, ayer hablábamos con el director de la NT, había un déficit de 500,000 placas
Ya se están entregando, se ha hecho una compra mayor de 300.000, se empiezan a entregar. Ahí se apunta a un problema resuelto. Y obviamente ahí tiene que haber gestión para que las placas no estén embodegadas, sino entregadas. Así es, tienen que elevar el desempeño todas las instituciones, ¿no? Los agentes de tránsito tienen que hacer un mejor control, los agentes de control municipal tienen que hacer también efectiva su presencia en las calles para romper incivilidades. El EQ 911 también tiene que transformar su tecnología y buscar un mecanismo que permita tener una mejor videovigilancia y mucho más cercana la comunicación con la policía. La policía está cercana en los barrios. La policía se desconcentró en el año 2004 con un plan de modernización y transformación institucional. Desde el año... Yo ingresé a la policía aproximadamente a inicios del 80 y en esa época ya teníamos desconcentrados los retenes de policía. Luego ustedes recordarán los puestos de auxilio inmediato, las brigadas barriales y ahora con las zonas y subzonas. Claro, entonces desconcentradamente estamos en todo el territorio, pero necesitamos ahora fortalecer todas estas capacidades y que el ciudadano realmente no solo le sienta cercano al policía, sino que esa cercanía le dé la confianza necesaria como para trabajar juntos y resolver sus problemas puntuales. Estamos hablando con el ministro del Interior, Patricio Carrillo, son las 8:22. Ministro, buenos días. Y bueno, usted tiene un gran reto, es combatir la inseguridad, sobre todo la que proviene de la narcodelincuencia, del crimen organizado. Y no sé si es muy pronto pedirle esto, pero ¿cuál es su diagnóstico de lo que sucede en cuanto a temas de seguridad en el país? No se vio mucha gestión de la ministra Vela en ese sentido. ¿Usted cómo ve al ministerio, cómo ve la situación de inseguridad del Ecuador? Mire, yo creo que hay que hacer dos grandes, no clasificaciones, pero sí al menos dos grandes divisiones. Una cosa es la delincuencia común, la delincuencia que hoy se ha masificado por los problemas económicos. Recordar que venimos de una convergencia de crisis, venimos de salir del COVID, ahora la guerra en Ucrania nos está afectando también en términos de economía, venimos por una crisis política, venimos por una crisis educativa. Todos estos mecanismos que al final impactan en la seguridad ha provocado que en la mayoría de ciudades exista una delincuencia masificada, una delincuencia común, una delincuencia de supervivencia, digamos, y el ciudadano esté expuesto en las calles a que le roben el celular. Se nota en el rostro de la gente la angustia. Esa es una primera tarea que tenemos que trabajarla y trabajarla mucho con también la ayuda de las otras funciones del Estado. Se necesita la reactivación económica, necesitamos trabajar muchísimo para dar empleo y bajo esos mecanismos ir limitando un poco esta posibilidad. Pero otra es ya la parte, digamos, geoestratégica del crimen organizado, en donde el Ecuador, por su situación geográfica, juega un rol. La geografía es importante para el crimen organizado, especialmente en el tema de narcotráfico. Porque las economías ilegales no solamente giran alrededor del macro o microtráfico, las economías ilegales ahora giran alrededor de, por ejemplo, la minería ilegal. Ojalá nosotros podamos llegar a un consenso en el Ecuador para hacer una explotación técnica con los cuidados ambientales adecuados, pero que eso sea prosperidad para el Ecuador y no sea prosperidad para poco dañando el ambiente. La minería ilegal es un tema que genera una enorme economía. La tala de bosques, la trata de personas, el contrabando, el tráfico de armas, el tráfico de personas, todos estos mecanismos generan alta rentabilidad y esa alta rentabilidad provoca economía criminal que luego utiliza el poder de la fuerza para imponerse, y no solo a través de los actos que ya lo estamos mirando como cotidianos, 4 homicidios diarios en ciudades complejas, 9 homicidios diarios ya en el país como promedio. Eso es una tendencia demasiado elevada. Eso es algo que hay que empezar a contenerlo, pero hay que contenerlo ¿con qué? Con la articulación para romper la impunidad con el sistema de justicia y con un trabajo articulado de inteligencia. Ahí ya no hace falta mucha presencia digamos, no hace falta incrementar policías preventivos en las calles, hace falta incrementar un sistema de inteligencia criminal que permita hacer investigaciones, judicializarlas, responsabilizarles con la evidencia necesaria y estar cercano a la fiscalía y a la justicia para que existan las sanciones, pero también fortaleciendo un sistema de rehabilitación social, porque al final desestructuramos bandas, les enviamos a un sistema de prisiones que era un centro también de violencia. Ahí salían más rematados, digamos, entonces, los delincuentes. es un círculo en el cual todo esto hay que gestionarlo. Eso le quería preguntar, el tema de la inteligencia. ¿Cómo tener una inteligencia eficiente, efectiva, que cumpla con el objetivo
para lo que es la inteligencia, básicamente para combatir la delincuencia, para que no sea una policía reactiva, sino una policía que se adelante a ciertas cosas. Sí, ¿qué necesita en este momento? ¿Qué tiene en las manos de ustedes? Mire, nosotros en Milton tenemos unas capacidades desarrolladas. Y yo digo nosotros, no ahora solamente refiriéndome a la policía, digo nosotros como Ministerio del Interior, porque conozco a las instituciones a las que hoy me toca dirigirlas políticamente, no operativamente. Tiene su propio comandante, ellos saben cómo tienen que operar. A mí me toca hacer la articulación política. Pero en temas de inteligencia, hacer anticipación estratégica del delito implica, por sobre todas las cosas, capacidad de comunicación, capacidad de hacer un análisis Big Data, hacer todo lo que podamos nosotros para que la inteligencia artificial ahora nos permita, a través de algoritmos, predecir. Y no solamente predecir, sino ser predictivos también, y bajo estos mecanismos predictivos, organizar el modelo de policía en las calles. Entonces, esa capacidad tiene la policía, la capacidad de georreferenciar los puntos críticos, la capacidad de en tiempo y espacio ubicar a sus elementos de tal forma que puedan reducir y minimizar. Pero como está tan expandido el cáncer, parecería como que no hacemos nada. Y claro, nos hemos dedicado últimamente, yo creo que ha sido un error comunicacional, dedicarnos a contar muertos y no dedicarnos a contar realmente. Eso aumenta la percepción de inseguridad. Lo que ya es objetivo incrementa la percepción de inseguridad. Necesitan golpes de efecto. Golpes de efecto como por ejemplo el de anteanoche, golpe Cero Las Cabras en Durán. Efectivamente, golpes de efecto que tienen que ver con desarticulación de organizaciones. Y la producción de la policía es una producción siempre buena. La institución siempre está entregando, digamos, una productividad elevada, que al final esa productividad es el efecto del trabajo cotidiano, del trabajo diario, del trabajo de inteligencia. Pero creo que ahí también se ha cometido un error. 300 toneladas de droga es lo que se ha incautado. Pero se ha incautado, si nosotros cogemos y desagregamos esa información, porque siendo positiva hay que empezar a mirarla desde cada uno de los indicadores. ¿Dónde se decomisó? Se decomisó en los alrededores de las provincias complicadas, se decomisó en las cercanías a los puertos listos para la contaminación de los containers por donde sale la droga, se decomisó en la frontera. Ojalá nosotros podamos revertir eso, ojalá podamos coger 600 toneladas de droga, pero en frontera, porque ese sería el indicador de evitar que llegue y nos contagie y nos contamine. Pero si ya desde la frontera se trasladó, hay que empezar a entender el delito y empezar a entender cómo llegaron 8 toneladas hasta una bodega. Claro. Llegaron en el bolsillo de un ciudadano, en la mochila de otro, en el vehículo pequeño, en camiones, en aviones, ¿en qué llegó hasta ese sitio? Y si no logramos entender esa lógica para antes hacer anticipación, insisto, lo que sucede es que cuando ya se llega a un volumen de esa naturaleza, ya hay una inversión enorme de recursos, porque alguien que trajo droga desde los centros de producción, Colombia y Perú, ya vino corrompiendo gente, pagando, y eso ya tiene un costo. Y al final toda esa economía es el costo social. Alguien tiene que pagar por una mercadería que supuestamente parte de su negocio se perdió. Entonces, entendiendo el delito, nosotros vamos a poder tomar las acciones que correspondan. Eso le corresponde a la policía. Yo lo comento porque conozco y sé el trabajo de la policía. Pero a mí me corresponde ahora elaborar una política pública integral, una política pública que cambie la cultura ciudadana, pero que también evite que en el Ecuador la polarización que tenemos, el populismo que se vive, los procesos políticos inclusive, están ligados a estos temas de crimen organizado. Por consiguiente, la desestabilización a la democracia, todos estos temas son los que hay que controlarlos, y ahora ojalá pudiéramos y tuviéramos la oportunidad también de acercarnos con la Asamblea. Yo lo haré para buscar los mecanismos de reforma, pero si no, hay que hacerlo con política pública, y la política pública también puede ser muy eficiente para cambiar una realidad nacional. Ministro, suena mucho trabajo y tantas aristas que atender de un mismo tema. Y yo le pregunto, ¿cuánto tiempo podría tomar elaborar esta política pública para que sirva al país y que se combata esta inseguridad? Usted sabe que en toda gestión siempre tienen que haber velocidades. Y las 3 velocidades mínimas hay que imponerlas. Hay que ser más rápidos en el corto plazo, dar resultados para tratar de contener, evitar que siga creciendo la tendencia, y más bien tratar de, ojalá, mantenerla
y luego empezar a buscar ese cambio, ¿no? Ese cambio de tendencia, empezar un número menor cada vez. Ese es el primer objetivo, ese es en el corto plazo trabajarlo, buscar mayor desempeño, mayor articulación. En el mediano y en el largo plazo yo creo que el presidente de la República, el compromiso de él al pedirme que yo participe en esta visión humana que tiene también, porque él encuentra el desasosiego de la gente cuando que visita, hoy está recorriendo territorio y es la demanda, el clamor de los ciudadanos es esto. Sensible a eso, ha dispuesto $1.200 millones para un plan durante todo el periodo de gobierno. 38 meses tenemos que invertir en seguridad 1.200 millones. En seguridad me refiero porque a veces se piensa que le van a dar 1.200 millones a la policía. No es así, le van a dar a los ciudadanos. Pero la policía va a ser quien esos instrumentos los utilice para su bienestar, para su calidad de vida. ¿Por dónde tiene que empezar? Bien, las prioridades tienen que venirse de acuerdo a las capacidades también. Yo voy a reunirme con varios embajadores para ver si podemos hacer contrataciones directas. Usted sabe, yo no puedo ir al mercado nacional, no puedo encontrar aquí fácilmente patrulleros. El adaptar vehículos. O sea, hay que comprar patrulleros, no vehículos. Patrulleros, no vehículos adaptados. Hay que comprar patrulleros. Pero para eso necesitamos hacer contrataciones de gobierno a gobierno. Ya vendrán proveedores con sus propias lógicas. Eso es lo que también hay que trabajarlo. El proceso de compra pública no es fácil en el país. Los problemas de corrupción también se mantienen. Entonces, todos estos mecanismos vamos. Pero usted cuando fue comandante general de policía, que fue hasta hace poco, alguna vez se dijo, si yo tuviera plata y la posibilidad de tener esto para la policía, ¿qué era lo que necesitaba? Así de urgencia. Ya, yo creo que la educación y la tecnología, hoy más que nunca, porque tenemos que ver las misiones inclusive que va a tener la policía futuro. ¿Qué va a incrementarse? Ya lo estamos viviendo en la pandemia. Las compras, ¿cómo hacían los ciudadanos? A través de mecanismos tecnológicos. La ciberdelincuencia viene, la ciberdelincuencia ya está presente, entonces necesitamos darle esa capacidad de adaptación a la policía. La universidad de la policía, justamente yo estuve hablando en estos 2 días ya con personas, porque para mí es fundamental. Más que la ley de uso progresivo de la fuerza, es fundamental el proceso de capacitación en temas de derechos humanos al policía. Es fundamental que nuestro policía nunca va a tener presente un artículo de la ley en la calle, pero sí va a tener presente todo el aprendizaje teórico y práctico que hizo para saber actuar respetando derechos en la calle. La educación es muy importante. Pero, por ejemplo, ya entregó el gobierno, el presidente, los 9 millones, el Ministerio de Economía, los 9 millones que ofreció en febrero, a finales de enero el presidente para actuar con urgencia en la zona 8. Se dijo que con eso va a comprar 180 motos, 100 vehículos, 2 blindados. Ese proceso, ¿cómo lo encontró usted? ¿Usted ya lo revisó? Se ha demorado, sí, yo lo revisé. Está en el Ministerio de Gobierno. Hoy tenemos este conflicto de cuáles van a ser las competencias del un ministerio y del otro ministerio. No es esto tan sencillo ejecutar. Nos han dado 120 días. Esperamos no tomarnos ese plazo. Esperamos que fluya. 120 días para traer los patrulleros. No, para que se concrete la división entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior. Nosotros esperamos que ese proceso que ya está ahí, que ahora no sabemos quién lo tiene que ejecutar, o el ministro de Gobierno actual o el ministro del Interior. Estamos en esas reuniones técnicas para que lo más pronto posible ya se concrete y pueda hacerse una realidad. O sea, ¿esto puede demorar el tema de traer los vehículos ofrecidos? Yo creería que sí, puede demorar. Pero bueno, ya ha sido, ese vacío ya fue llenado con los recursos que el municipio de Guayaquil los entregó. Entonces, estamos trabajando, son las capacidades. Tampoco es que la policía no tiene capacidades. La policía tiene muchas capacidades, pero ahí estamos tratando de mejorarlas. Se han reducido porque, lógicamente, la logística que ya tiene su tiempo, ya ha cumplido su tiempo de vida. Los patrulleros ya comprados desde el 2014, los últimos al 2017, que pocos, el armamento con nosotros compramos las armas. Cuando yo fui comandante general entregamos 7,000 armas, los chalecos, pero esos tienen periodos de vencimiento y ese equipamiento también hay que empezar ya a entregarlo. Estamos graduando, el próximo mes estamos graduando 800 policías más. Hemos entregado 250 oficiales ya en este 2 de marzo. Entonces, la institución con sus capacidades va a salir adelante. Con la articulación de los municipios podemos lograrlo. El tema de los 9 millones, y yo creo que es un tema que les
estamos dando demasiada importancia, pero en la práctica sí va a llegar y va a concretarse. Claro, nos preguntamos, 9 millones y 1.200 policías para la zona 8. ¿Ya llegarían, no llegarían? Ya están, de lo que yo conozco y de la información que he recibido, ya están trabajando. Eso ha permitido un mejor desempeño. Los estándares de desempeño de la policía han crecido en la zona 8, han crecido bastante. El número de organizaciones desarticuladas, no solamente la droga decomisada alrededor del puerto, se han incrementado los decomisos en las carreteras, porque los puntos de interdicción desde la frontera norte o desde la frontera sur están mucho más fortalecidos. Se está haciendo un trabajo ahí mucho más integral entre todos. Yo creería y tengo la esperanza de que si el resto de actores, porque a veces se cree que esta es una responsabilidad única y exclusiva de una institución, si el resto de actores nos unimos y entendemos que la seguridad es responsabilidad de todos, desde el padre en el cuidado de su hijo. Imagínese, yo miro sorprendido también el tema de las balas perdidas o de los daños colaterales a muchachos que se ven envueltos en un fuego cruzado ahí. Sí, pero son niños que están en la calle sin supervisión de un adulto mayor. Y muchas veces esos adultos mayores son quienes generan la propia problemática. Mientras peor funciona una sociedad, más trabajo va a tener la policía. Ojalá tuviéramos una sociedad mucho más educada que se responsabilice sobre sus propios grupos vulnerables, sobre sus ancianos en familia y sobre sus niños. Entonces sería una sociedad mejor. Solo un tema más, ministro, es las cárceles. Cierto es que existe el SNAI, no sé si el SNAI va a seguir siendo SNAI solo o SNAI bajo el ala del Ministerio del Interior. ¿Cómo cortar? Ya digo, las masacres, bueno, no se han producido ventajosamente, pero se siguen dando y manejando, dando órdenes y manejando grupos delincuenciales de crimen organizado desde las cárceles. Mire, cuando la policía decidió colaborar con una estructura casi inexistente para los privados de libertad, porque eso era, o sea, sigue siendo una política de privación, no una política de rehabilitación social como debería ser. Ahí lo que lograron es que muchas organizaciones criminales lleguen a unirse, a juntarse, ¿no? Y esa complicidad con la gente que opera desde afuera, que provoca corrupción, que convierte en mafias que corrompen afuera, es lo que vivimos lastimosamente en época de pandemia. Porque si bien nosotros nos confinamos, todos recordamos las épocas de confinamiento, claro, ahí se redujeron las oportunidades, lógicamente no había el delito en las calles, pero el crimen organizado siguió trabajando, el crimen organizado operó, el crimen organizado nunca paró. Las narcoavionetas funcionaban, la droga seguía produciéndose, la economía de la droga estaba ahí creciendo y tuvieron tiempo para organizarse mientras el Ecuador estaba confinado. Ellos es asimétrica la lucha porque claro, como usted hablábamos cuando era comandante, claro, en la época de la cuarentena, hacíamos entrevistas periódicas, sí, qué bueno que ha bajado el índice delictivo en la calle, claro, no te robaban el reloj, no te soltaban en el auto porque también estaban confinados, lo estaban planificando. Claro, pero el crimen organizado funcionó y el crimen organizado creció, lastimosamente, y les dio mucha economía. Y en lo asimétrico que es esta batalla contra el crimen organizado y contra el narcotráfico, mientras nosotros tenemos que seguir procesos para la compra pública, allá es mucho más fácil conseguir tecnología, armas, comunicaciones, vehículos, medios, instrumentos que les permiten actuar con fuerza. ¿Algo más? Ministro, sí, no quise dejar de preguntarle, bueno, hablando de las amenazas al país, a la seguridad, además de la narcodelincuencia, me viene a la mente lo que ocurrió en octubre del 2019. Y usted estuvo allí a cargo de los operativos de seguridad. ¿Cómo vio ese día? ¿Cómo se vivió en ese tiempo? Y, bueno, hablando de una amenaza al país, a la democracia, ¿qué nos puede comentar? Mire, esos temas me gustaría que hubiesen sido también desarrollados en la Asamblea Nacional para la Reconciliación. Creo que le hizo mucho daño este proceso de amnistías a un grupo nada más y que dejó por lado. Y no creo que las amnistías estén direccionadas a personas. Tenemos que olvidar los hechos de octubre. Tenemos que olvidar. Si se considera que es un hecho político, ok, los daños colaterales no fueron provocados por la policía. Si no se daba esa explosión irracional de fuerza que utilizaron, porque todos aquí recordamos lo que sucedió en Quito, y no solamente en Quito. Los primeros días hubo secuestros de policías y de militares en la provincia de Chimborazo, cerca de Alausí, en la provincia de Imbabura. Cortaron el agua en Ambato, mucha gente se quedó sin salud pública, los aeropuertos cerrados, toda la producción nacional paralizada.
el tema del desorden que se miraron después con los incendios, con todos esos actos, con cómo podía controlarse si no es al menos con el uso progresivo y racional de fuerza. Ningún policía utilizó arma de fuego. No hay una persona de las que por daños colaterales de efecto de esto haya perdido la vida por un arma letal. La mayoría de personas... Los amnistiados fueron otros. Pero los amnistiados fueron otros. Entonces... Claro, o sea, si les vas a amnistiar a los unos, también que les amnistíen a los policías y militares. Debería ser así. Yo sé que el Servicio Pasivo de la Policía Nacional está organizándose para llevar a la Asamblea Nacional un pedido para que se quede con amnesia los hechos de octubre y existe una reconciliación social. Yo no creo que el Ecuador pueda desarrollarse con los niveles de polarización que existen. Hoy vamos a tener mucho más populismo porque el periodo electoral que estamos cerca, ese populismo incendiará con estos pequeños o grandes problemas que tenemos, los van a convertir en una catástrofe y yo creo que eso va a llevar a la catástrofe. Hasta el día de hoy hay 900 muertes violentas registradas en el país. Si esto continúa, multiplicado por los 3 trimestres que faltan, al final del año vamos a tener 4.000 muertos. Eso disparará la tasa de homicidios y no nos va a convertir a Guayaquil en la ciudad número 50 en inseguridad. Al Ecuador le va a convertir entre los 15 o 20 países más inseguros. Hay que trabajar todos en este sentido. Solo para terminar, así como citamos la encuesta de Click Report, de que el 37%, es decir, la mayor preocupación de la gente es la delincuencia, el mayor rechazo que genera en la población, 72,11%, son las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. Y lo contrario, Milton, el 72% y el 58% de aceptación tienen instituciones fuertes como Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Recuerden, la pandemia llegamos al 92% de aceptación. En octubre llegamos al 75% de aceptación. Hay que trabajar en este sentido también. Yo invito a los ciudadanos a confiar en las instituciones, confiar en la Policía Nacional, confiar en Fuerzas Armadas, confiar en el trabajo articulado que podamos hacer. Y ojalá ese 58% se traduzca en un 80-85% todos juntos para salir de esta grave crisis. O sea, aquí se puede decir que el 72% de la población se quedó lastimada con la decisión de la Asamblea Nacional. Así es. General, muchas gracias y mucha suerte en su trabajo, delicado, importante, pero claro, la expertise de haber sido comandante general de la policía, usted sabe qué es lo que se necesita. Que le vaya bien. Gracias. Éxitos, ministro. Muchas gracias.